Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, como todos los miércoles acompañados de Andrea Rondón, hoy 19 de junio del año 2024. Como siempre, arrimados al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que en X consiguen como @Mingo Piso 1 y @Mentos, y en Instagram como @Mingo TV y @Erika Mentos. A nosotros nos consiguen a Andrea Rondón como @Rondón75 en X y a mí como @BJMC. Gracias a la producción ejecutiva de Catherine Manzano. Gracias a todos los que se han suscrito al canal y gracias a todos los que en razón de este programa se van a suscribir hoy. Es fácil, es gratis, no tiene complicaciones. También nos gustaría que le den, que cuando puedan le den y les guste, les den like a los programas y toquen la campanita para estar pendiente de las próximas emisiones de nuestro programa. Bueno, como todos los miércoles con Andrea Rondón, son miércoles de literatura, también son miércoles de la ciudad, y hoy creo que tenemos la oportunidad de repasar algo que pasó en la ciudad y que tiene que ver, bueno, con las ideas, ¿no? Me refiero a la celebración, al acto central, porque tú dijiste que iban a celebrar todo el año, de la celebración de los 40 años de CEDICE, Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico, y que se conoce como CEDICE Libertad. Bueno, el think tank, referencia de los liberales venezolanos, y algunos que no son liberales que también han pasado por allí, porque hay cosas que ocurren. Sí, es ciertamente. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias a los que se conectan y nos ven bueno, en este momento en el que se transmite el programa o en diferido. Ciertamente, se celebró la Asamblea Anual de CEDICE, que digamos, es el 40 aniversario de CEDICE, pues es una de las actividades centrales de esta celebración. Como Asamblea Anual se celebra bueno, las típicas, aprobar balances, rendición de cuentas, aprobación de gestión, designación de la junta directiva, etcétera, etcétera. ¿Esta directiva? Bueno, repite Carlos Enrique Blom como presidente, vicepresidente Andrés Halvorsen, son los nombres que tengo más así en lo inmediato. Y por lo general las asambleas anuales siempre tienen como un invitado nacional o extranjero para dar una charla. Entonces, la de ayer, en la celebración anual de la asamblea, se decidió por dos invitados internacionales que creo que en otras oportunidades hemos hablado sobre ellos, tal vez más sobre Martín Krause, economista argentino, que de hecho ahorita está muy en boga, muy en medios, porque es uno de los asesores de Javier Milei, y Javier Milei ha referido su bibliografía, ha dado, digamos, ha promovido y difundido los libros del profesor Martín Krause, que de hecho tiene uno recientemente editado con Alberto Venegas Lynch, hijo, Los más necesitados. Después podemos hablar un poco más de ese libro si se necesita, pero digamos, ataca uno de los temas centrales que siempre le han criticado a los liberales, y es su falta de solidaridad, su falta de caridad, y eso se lo ha indicado de forma peyorativa hacia los liberales, y ellos dan respuesta en este libro hacia los más necesitados, que también son temas de preocupación de los liberales. Oye, sí, Que yo te invito, te exhorto, como dicen en América Latina, te insinúo. En Perú la cosa es muy chistosa, porque en Perú exhortar, invitar, significa insinuar, ¿no? No, bueno, que te invito a que pactemos una entrevista con él y lo sacamos un miércoles, porque a mí me parece que recibir de parte de él sus ideas estructuradas sobre
el enfoque liberal respecto de los pobres, ¿ok? De los grupos vulnerables, pues sería pero muy útil a los efectos de ir aclarando en lo que es el enfoque liberal, en qué momento estamos de la reflexión liberal y cómo efectivamente los liberales están abordando desde el punto de vista de los conceptos y ahora desde el punto de vista de la práctica ese desafío que significa llegar al juego en la mitad, recoger los vidrios de los desastres populistas, tener que lidiar con un Estado quebrado, tener el deber moral de atender a los grupos vulnerables y tener el objetivo de abrirle espacio a la libertad y al sistema de mercado. No, totalmente, porque de hecho ese libro yo lo recomiendo mucho. Sus ediciones más viejas están más antiguas están en la biblioteca de Cedice, están a la orden en la biblioteca de Cedice, tiene una sala de lectura, etcétera, etcétera. No te escucho, no te escuché. Que si están a la venta. No, está surtida la librería, la revisé cuando fui a la asamblea anual, pero ese libro en particular no, porque como dije, este libro tenía mucho tiempo sin editarse y recién acaba de salir esa edición que no ha dado chance de que llegue aquí a Venezuela, ¿no? Posiblemente sí venga porque creo, en su momento me acuerdo muy bien que Rocío me comentaba mucho de ese libro y además los libros del profesor Martín Krause son referentes aquí en Venezuela. Como ya les decía, economista argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que no es fácil ser profesor liberal en una universidad con estas características y en Peronia. Además, es miembro del comité académico del Cato Institute y él ha venido mucho a Venezuela presentando el índice de calidad institucional, que formó parte de su charla porque el Estado de Derecho, la charla se llama Estado de Derecho, Legalidad y Libertad, está más vinculado es hacia las instituciones, ¿no? O él le dio el giro hacia el tema de las instituciones. Y además, él es autor del libro La economía explicada a mis hijos, que es una recopilación de cuentos infantiles al que siempre le saca como una lección liberal, que se entiende por propiedad privada desde la visión del Principito. Por poner un ejemplo de tantos ejemplos de tantos cuentos infantiles que él tenía, que tiene en ese libro, y que este libro es la base yo diría, del programa más exitoso de Se dice Libertad, más exitoso en cuanto a impacto, en cuanto a duración en el tiempo. Creo que tiene más de 15 años este programa de economía para niños y adolescentes, cuyo coordinador académico es el padre Tomás Chacón. O sea, no, es un libro base muy importante para Se dice. En consecuencia, su autor también es muy importante. De hecho, él nos ha visitado en momentos delicados de Venezuela, 2014, 2017, en el que yo tengo a veces una crítica a ciertas personas que vienen, por ejemplo, en estas fechas en las que ya Venezuela está con cierta fisonomía, cierta apariencia, cierto descanso, si lo quieres ver de algún modo, pero no viniste en la época más dura de 2017. Bueno, 2017, 2014, 2012, bueno, Martín Krause ha venido en los momentos más difíciles de Venezuela. Y desde la perspectiva de un extranjero no es fácil porque son muchos riesgos lo que pasan por la cabeza de ellos, con toda la razón, ¿no? Obvio. Y el otro invitado internacional que sí creo que hemos hablado poco de él en este programa es Enrique Gersi, jurista, abogado peruano, político peruano que también ha formado parte de las campañas en su momento electorales de Vargas Llosa. De hecho, es uno de sus clientes porque es un abogado litigante. Es especialista en análisis económico del derecho, son de sus temas más trabajados. Él escribió junto con Hernando de Soto El otro sendero, estudiar casos interesantes del Perú, casos de éxito del Perú. Y bueno, él tiene un libro muy interesante que además está totalmente vinculado con el tema de la charla en la Asamblea Anual de Se dice, el costo de la legalidad, que creo que tú y yo también lo hemos asomado y lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no?
el impacto de las leyes, ese análisis costo-beneficio en el día a día de la empresa y del empresario. Que porque se hable de leyes no significa que necesariamente que algo bueno y positivo o que permita ejercer tranquilamente derechos y libertades. A lo mejor la ley sirve justamente de tranca para el ejercicio de esos derechos y libertades y de eso va la presentación de Enrique Herzi, porque mientras Krause se decantó por el análisis de las instituciones, Krause, Herzi, se decantó por diferenciar el Estado de Derecho del Estado de legalidad. Entonces, fue muy interesante. Estos son académicos, académicos liberales, pero académicos que hacen vida en las universidades. No son de esos académicos que a veces tú y yo hemos comentado que son más rockstar y que a la hora de la verdad, cuando empiezan a hablar, tú dices, ¿dónde está la profundidad y dónde está la propuesta? Estos son señores que tienen toda una vida estudiando estos temas. La charla se llamó Estado de Derecho, Legalidad y Libertad, como te perdí. No, temas que será con el sonido. ¿Tú me oyes ahora? Ahora sí. Inventé un término, el intelectual liberal wow. ¿Ok? Sí. Porque, bueno, refiriéndome a esta, ¿cómo se llama? Martí, esta señorita, que esta semana ha sido muy criticada. ¿Quién sabe en qué anda, no? Ha sido muy criticada en las redes sociales. No termino de saber por qué. Entonces, bueno, nada, inventé ese término. Pero y que, por supuesto, refiere a cierta levedad intelectual que, sin embargo, se quiere compensar con, con la puesta en escena. Ustedes, esta vez, los de Se Dice, apostaron más bien a la profundidad intelectual e invitaron a dos personas de mucho calado, dos intelectuales de mucho calado de América Latina, nada más y nada menos que Gersi, que tiene toda la vida. O sea, Gersi debe ser un hombre de mucha edad ya. Sí, ya, ayer confieso que en la asamblea él mandó un video ya grabado porque él tenía otras actividades. Mandó un video que además se va a montar en el canal de YouTube, Se Dice, y lo vi ya de edad, ya a los dos tienen su edad, pero lo vi y tenía tiempo sin ver a Enrique Gersi porque sus videos, y se los recomiendo que lo googleen y busquen los videos de Enrique Herzi, tiene videos de hace 20 años y de verdad es una joya en cuanto a historia, historia del derecho, filosofía política, que no solamente interesa a los abogados, ¿no? Eh, eh, no tiene desperdicio, pero sí, ya tiene su edad. Como tú bien señalas, ya tiene su edad. Bueno, en todo caso, tenemos un evento que se realizó en Caracas ayer, que es la Asamblea General de Se Dice, en el cual se planteó un foro. Y el foro, por supuesto, hablaba de las diferencias y semejanzas entre el estado de legalidad y, digamos, la fortaleza institucional. Creo que está claro que en Venezuela una de las tragedias es que nosotros estamos en una circunstancia que pareciera indicar que no contamos con las instituciones. Es lo que yo he llamado la traición de Leviatán. Se construye un Estado, el Estado se voltea contra el ciudadano y lo maltrata, lo asola. O sea, no hay ese Estado al servicio del hombre y de la libertad. Es un Estado que está contra la voluntad del soberano, que es el ciudadano. Entonces, claro, debemos estar de últimos en ese ranking de fortaleza institucional o de casi último, porque bueno, Haití está compitiendo muy fuertemente con nosotros, lamentablemente. Ahora, sí me gustaría que explicaras cuál es el sentido del concepto del Estado de legalidad, que me imagino que tiene diferencia respecto al Estado de Derecho. Sí, no, totalmente. Ambos destacaron que el Estado de Derecho son las reglas del juego, es saber a qué atenerse, son los límites al poder del Estado. En el caso de Enrique, de Martín Krause,
los límites del poder del Estado, él se enfocó en las instituciones, y las instituciones son de corte político o de corte económico. De corte político, el principio de división de poderes, la independencia del poder judicial, eh, la tutela judicial efectiva, un poder legislativo que efectivamente dicte leyes, ejerza su control político sobre el resto de los poderes. Principalmente en ese sentido se entienden las instituciones políticas. Las instituciones económicas, bueno, propiedad privada, libertad económica, libertad de empresa, libre mercado, etcétera, etcétera. Y en la medida en que se respeten estas instituciones funcionarán como eso, como barreras al poder del Estado. Como tú bien señalas, perfectamente en estos índices, en el índice de calidad institucional, en el índice de burocracia que lleva Sari Levy, en el índice de propiedad que también lleva Sari Levy, que es coordinado por Sari Levy. Venezuela está en los últimos renglones, eh, lamentablemente, y lleva... De burocracia, porque tener un estado súper obeso en el que además no se sabe cuál es su magnitud, me imagino que es un índice en donde se ordena de positivo a negativo, ¿cómo es? Número de burócratas por servicio prestado, porque no entiendo. Sí, sí, incluso de procedimientos administrativos por los cuales tienes que atravesar. Por ejemplo, siempre se pone el ejemplo de Chile. Chile es un país que dentro de lo que cabe no lo ha destruido la socialdemocracia completamente, lo que se hizo en su momento con los famosos Chicago Boys. Aquí yo no lo uso en términos peyorativos, porque al adquirir libertad económica luego adquirieron el resto de las libertades, ¿no? Eh, Dentro de la discusión de estos señores, también piedra angular es el derecho de propiedad. A partir del derecho de propiedad surgen el resto de los demás derechos y te hace independiente frente al Estado, ¿no? Pero Sari mide, por ejemplo, Chile puede constituir una compañía anónima de forma online en 2, 3 días. En Venezuela, además de pasar por N cantidad de trámites, aunque te vendan la idea de, bueno, existe el sistema online en línea del SAREN, eso es mentira, no te abrevia absolutamente nada, porque luego tienes que ir en físico. Tardamos 3 meses en constituir una compañía. Entonces, ella mide cuáles son los obstáculos, qué es lo que determina que en Chile se constituye una compañía en 2, 3 días y en Venezuela en 2, 3 meses. También mide la carga impositiva. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran número de impuestos y además el gran número de impuestos, no solamente, el tema de los impuestos no solamente se mide en cuanto a la cantidad que se paga, que es sabemos que nuestro Estado tiene una gran voracidad tributaria, sino que además las horas hombre, porque el tiempo es un recurso, es uno de los más valiosos porque no es renovable, tú dedicas para ese trámite. Ahí está nuevamente el tema de la burocracia, porque es más fácil pagar en otros países que aquí. Aquí son muchas horas hombre y muchas personas dedicadas dentro de una empresa. Más especialistas para entender, o sea, nosotros estamos en el peor de los mundos. Esta mañana me comentaba alguien, mira, necesito entrar a Chile. Chile le pide a los venezolanos visa. Uno de los requisitos para la visa es el certificado de antecedentes penales o no sé qué. Bueno, eso requiere, porque uno está trabajando y uno es un ciudadano desvalido, que alguien te haga la gestión. Ahí empiezan los sobrecostos. Todo es muy caro, todo es muy costoso. Entonces, claro, sí es verdad que el índice de burocracia es un indicador muy importante, es un señalamiento y una advertencia muy importante. Además, siempre se podría hacer mejor, pero tú me estabas narrando una forma de ser del Estado en donde lo importante es mantener en el puño a la gente, reprimirla todo lo posible, colocarla en situación de necesidad y de angustia y por lo tanto desafiliarla de esa manera de la preocupación política, que es una preocupación de tercer nivel. Entonces nos tienes a todos dando vueltas como ovejas en un corral, tratando de buscar la escasa hierba que sobresale en los linderos de ese corral. Entonces, claro, el socialismo tiene en la burocracia una finalidad de dominación. Los estados liberales tienen en la burocracia una finalidad de facilitación. A estas Claro. alturas,
a estas alturas, que no haya un impuesto único, que no haya taquilla única, que tú no puedas realizar tus documentos o tus gestiones de identidad de una manera mucho más fácil, cuando en contraste te dan crédito sin verte, o sea, te abren una cuenta digital sin que tú vayas a la oficina. Es demasiado el contraste a un esquema de dominación de mala fe respecto del estado del arte, de la ciencia, y la tecnología y la inteligencia, digamos, artificial que ahora está operando o podría operar a favor de nosotros. No lo pudiste decir mejor. Cuando te establecen todas estas trabas y estos obstáculos, en algunos casos son tecnócratas en el peor sentido de la palabra, pero en otros casos lo hacen con toda una intencionalidad, nos tienen sobreviviendo, más que dedicados a llevar a cabo nuestro proyecto de vida, el proyecto de vida que nosotros escogimos. No lo pudiste decir más claro y por eso la importancia de este tipo de índices, ¿no? Porque refleja hasta dónde ha llegado o hasta dónde nos afecta la burocracia mal entendida, el trámite no como un mecanismo, no como un instrumento para llegar a un fin, sino como un fin en sí mismo, ¿no? Es como el proceso todo kafkiano. Por eso es que deberíamos hablar de Kafka en otra oportunidad y sobre el proceso, porque no estamos tan alejados de esa pesadilla onírica, esa prosa onírica que nos describía Kafka en el siglo pasado. Bueno, lo que pasa es que, como decía Antonio Cova, y yo también en mis clases de teoría de la organización, si tú quieres malograr tu vida, hazte enemigo de la burocracia. Y ya, o sea, comienza tu propio proceso kafkiano, porque no te van a dejar el salir de esa maraña. Ahora, eso requiere que la burocracia también tenga contrapesos. De allí, por ejemplo, la institución del ombudsman o el célebre defensor del pueblo, ¿ok? El habeas corpus, porque finalmente la burocracia se puede convertir rápidamente, digamos, en tu asesino. En tu enemigo, totalmente. O sea, la burocracia es lo que impide que, por ejemplo, salgas del país porque no tienes el pasaporte, porque te piden cualquier cantidad de cosas, no tienes identificación, no tienes la cédula. Dígame los venezolanos que viven fuera del país y que todavía no tienen la otra nacionalidad y dependen del pasaporte venezolano. Es una pesadilla, ¿no? Entonces, en líneas generales, sin detenerse en este detalle en el que estamos tú y yo, porque, bueno, nosotros lo aterrizamos y lo hemos hecho, bueno, lo llevamos a nuestra realidad venezolana, es de eso a donde llamaba la atención Martín Krause con el tema de el Estado de Derecho está muy vinculado con las reglas del juego y las reglas del juego están claras y prístinas cuando tienes instituciones sólidas. Y este son el tipo de instituciones que hay que cuidar, ¿no? Por su parte, Enrique Herzi se adentró, primero apareció una clase magistral de Derecho, muy interesante de Derecho y de Historia, entre la distinción, antes de entrar al Estado de Derecho y Estado de Legalidad, él señala cómo a veces los abogados tenemos el error de confundir rule of law, propio del derecho anglosajón, con el Estado de Derecho, muy propio de la tradición romano-germánica de nuestros países, muy propio de lo que es la cultura jurídica que se identifica como el civil law. El rule of law surge en los países anglosajones por esa pugna de poder entre el poder monárquico y el poder eclesiástico para el ejercicio legítimo del poder sobre los súbditos, ¿no? Y al final, luego de décadas y procesos históricos, procesos internos históricos de reconstrucción, etcétera, etcétera, este poder se adjudica a los tribunales. Y digamos que el common law, que es así como se llama desde la cultura jurídica de los países anglosajones, es el derecho de los jueces. Que es el derecho de la tradición, del sentido común, de De la cómo lo hicieron costumbre. antes, de la costumbre, y eso tiene una fuerza de legitimidad, por lo menos en el caso anglosajón, muy marcada. Porque es que tú no puedes tener una monarquía que se remonta a 2000 años si tú no crees en la tradición. O sea, no. Exactamente. Es como hay acuerdos tácitos del ciudadano
en el que esa es la mejor forma, esa es la regla por la cual es la mejor forma de convivir entre todos, ¿no? Al final, tú hablas de un tema importantísimo, legitimidad, la validez de la ley la da la aceptación del ciudadano, que es legitimidad, a diferencia del civil law, que nuestro derecho es deliberado, es producto de los debates parlamentarios, así que su origen es político, a diferencia del common law, que su origen es judicial. El civil law es el derecho de las leyes, a diferencia del derecho de los jueces, ¿no? Y el problema, ya estamos anticipando que hay una diferencia importante entre el common law y el civil law, que el common law es más permeable a las ideas liberales, evidentemente. El civil law, el problema es que de qué tipo de leyes estamos hablando, ¿no? Y ahí es donde ya Hersey empieza a distinguir entre Estado de Derecho y Estado de legalidad. El Estado de Derecho debe entenderse como un límite al poder del Estado, pero un Estado de legalidad, la ley no funciona como un límite al poder del Estado, sino como un reflejo del Estado, como un instrumento, una herramienta del Estado. En ese sentido, él dice, bueno, ellos hablan desde la experiencia argentina, desde la experiencia peruana, obviamente Martín Krause un poco más esperanzado por lo que está, por el momento político que están viviendo. Enrique Herzi señala Perú, nuestros países, América Latina, que es como ese gran experimento de estas monarquías, experimentos políticos de estas monarquías. América Latina es más un estado de legalidad, que aquí realmente no ha habido derecho constitucional, aquí no ha habido realmente tradición constitucional, aquí realmente no ha habido estado de derecho, aquí realmente no ha habido, aquí realmente lo que ha habido es estado de legalidad, entendiendo esta enorme diferencia entre estado de derecho y estado de legalidad. mí me queda absolutamente claro. Por ejemplo, la constitución vigente en Venezuela es la representación del pensamiento. Bueno, eso ya lo decía Nico Pulanza, ¿no? Que la legalidad es la expresión del grupo que está en el poder. Entonces, en la constitución nuestra es una constitución socialista, no hecha a favor del ciudadano, sino sobre todo para garantizar todas las atribuciones posibles al Estado, al Poder Ejecutivo, al líder, al comandante supremo. ¿Ok? Y lamentablemente nosotros tenemos un pensamiento de que todo se va a resolver por ley. Y ese pensamiento llega a ser tan patético que hay gente que cree que una crisis política de un cuarto de siglo se resuelve, por ejemplo, invocando una constituyente. O sea, no, no. O sea, nosotros tenemos que cambiar completamente el modelo mental que está detrás de esto, porque nosotros hemos construido 125 años, porque todo el siglo XX fue igual, porque la constitución del 62 fue igual. La constitución del 62 fue la concepción socialista socialdemócrata de los padres fundadores de la Cuarta República, para hablar en los términos de la República punto fijista, de inmensa desconfianza con el mercado, que hacen una constitución que inmediatamente congelan, eliminan y suspenden por años, por décadas, las garantías económicas, y es un estado de tutela. Y lo otro es, digamos, la genuflexión ideológica a las Fuerzas Armadas. La construcción de una democracia tutelada al hombre de uniforme que nos ha traído hasta aquí. Porque cuando la gente se sintió defraudada, se buscó un militar para que le resolviera el problema. Bueno, y aquí estamos, aquí estamos. Todavía hoy dicen, y me da mucha risa, ¿no? El 3 o 4 voceros el día de ayer. Bueno, nosotros esperamos y exhortamos, ¿cómo es que dicen los peruanos? Insinuamos a las Fuerzas Armadas que se porten bien. Yo le digo, de nuevo, o sea, eso es creer, digamos que porque te consigues un buen funcionario en el Sarén, te va a resultar más fácil sacar adelante el acta anual de la empresa. O sea, eso es lo mismo. Es una condición de genuflexión frente al Estado. O eso lo cambiamos, o aquí no importa quién venga. No importa. No importa quién venga. Porque entonces tenemos esa mezcla, ese mondongo,
que a veces es más populista, a veces es más liberal, pero siempre, siempre, siempre está determinado por el mal sabor de ese estado de legalidad en contra del ciudadano. Porque los políticos venezolanos creen, su dogma fundamental, el punto de vista de donde parten, es que el venezolano es subnormal, incapaz de tomar sus propias decisiones y pendejo. Por lo tanto, se le puede engañar, hay que manejarlo, hay que ponerle leyes, hay que decirle lo que tiene que hacer, no se le puede dar la libertad porque enloquecería con tanta libertad. Ese es el punto de vista. Por eso es que nosotros estamos aplastados por un conjunto infinito de leyes, infinito. Aquí hay una ley para lo que a uno se le ocurra. Uno debe tener presente que hay ley para todo, para los ruidos molestos y para hacer fiestas, ¿ok? Para manejar bien y para las piruetas de las motos. O sea, y después hay esa especie de forma de hacer que tenemos los venezolanos, que es, bueno, como a mí me dé la gana, habida cuenta de que el Estado es a la vez la bota que te aplasta y la ficción que no está presente. Bueno, y el perfecto ejemplo de que todos nuestros países, América Latina especialmente, han vivido bajo un estado de legalidad es que el primer paso en la receta de todos estos regímenes tal vez tuvieron su origen democrático, pero devinieron en otra cosa, es una constituyente. Tú ahorita que acabas de mencionar nuestro pecado original con la Constitución de 1999, que en algunas cosas no se diferencia mucho de la Constitución de 1961, porque en realidad nuestras constituciones han sido pactos políticos, no han sido entendidas como un instrumento para limitar el poder del Estado. Toda constitución, para que sea realmente constitución y no solamente sea de título, tiene que reconocer derechos y libertades, pero los verdaderos derechos y libertades, ¿no? No esta carta de lo que usted desee o las necesidades vueltas, derechos que han sido nuestras constituciones, porque la del 99 no es la excepción, la del 61 también traía esto. Emeterio Gómez tiene todo tiene un artículo en la revista de Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Central, de estudiar cómo a través de todas nuestras constituciones el abanico, la lista de derechos se fue ensanchando. Y claro, si no reconoces los verdaderos derechos y libertades que estás reconociendo, prácticamente espacios o prerrogativas del Estado. Le estás abriendo la compuerta al Estado a participar en áreas en las que son áreas más bien propias del mercado, propias de los ciudadanos y de los particulares. Y por el otro lado, no establece límites al poder del Estado, aparte de que ensancha por este lado, tampoco establece verdaderos límites al poder del Estado, y en eso nuestra Constitución del 99 fue mucho más allá que todas las anteriores. Acentuó el régimen presidencialista, que ya el régimen presidencialista tiene grandes problemas. Es preferible el régimen parlamentario, porque hay realmente un check and balance, un balance, un control y balance de poderes, ¿no? Y por eso es que la mayoría de estos dictatorcitos, dictatorzuelos, casi que guerrilleros, pero con la banda presidencial, caudillos con la banda presidencial, el primer paso es en su campaña electoral anunciar una propuesta de constitución, de constituyente. Y eso lo vinculo inmediatamente con lo que acabas de decir, ¿no? Tenemos un problema cultural de pensar de que una nueva constitución es la que nos va a salvar de esto, porque lamentablemente muchos cayeron en eso en el año 99. Una nueva ley es la que nos va a salvar de todo esto. Hay que regular esto porque se debe hacer esto, se debe hacer aquello, cuando en realidad la respuesta la tenemos nosotros con nuestra autonomía de la voluntad de las partes, que retomando algunas de nuestras discusiones sobre una visión liberal del derecho, ¿no? Entonces, por eso es que dentro del liberalismo, nosotros, los abogados, nos sentimos como más compatibles y más cercanos hacia el common law, que es más permeable a las ideas liberales, porque es el derecho de los jueces, que al fin, detrás del derecho de los jueces, lo que tú dices, hay tradición,
Pero ¿qué es la tradición? La tradición son costumbres. ¿Y qué son las costumbres? Son prácticas de todos nosotros reiteradas en el tiempo que vimos que nos resulta una convivencia pacífica y es mejor esta vía que otra. Tú sabes que estoy leyendo el libro, uno de los libros originales de Jordan Peterson, creo que se llama Modelos, ahorita no recuerdo el nombre, pero tiene en el capítulo que estoy leyendo una definición de grupo maravillosa, porque el grupo son fundamentalmente las prácticas que hemos acordado y que se convierten para nosotros en instituciones. O sea, es el common law, respecto de los cuales todo lo diferente y lo ajeno, porque él es psicólogo, provoca miedo. Entonces, claro, es un libro súper denso. La verdad es que voy, vuelvo a él cada cierto tiempo. Además, es un libro súper largo. Tengo 2 años y voy por el 50%. Te voy a decir cuál es el libro. Se llama, ay, que es como es el primero, ni siquiera aparece. Bueno, pero digamos que me llama sobre todo la atención en el sentido de que tenemos razón, porque como grupo y civilizacionalmente nosotros construimos esa forma de relacionarnos. Ahora, yo no quiero dejar, antes que se me olvide, porque ahorita estoy distraído buscando el libro, es lo siguiente, un Estado, un político, que te ofrece todos los derechos, te los está quitando todos, porque todos esos derechos tienen el mensaje implícito por detrás. La etiqueta dice, si no te los doy yo, te los quito yo. Claro. Entonces, no son verdad que son derechos. El derecho a la vivienda, yo pongo las condiciones. El derecho a la salud, yo pongo las condiciones. Y además es la gran estafa, la gran extorsión para quitarle espacios al mercado. Bueno, aquí hubo una discusión a principios de este siglo sobre el tema del agua, que el agua no se podía privatizar, mientras destapaban una botella de agua Minerva para tomar. Sí, sí, ¿Ok? sí. Entonces, eso es lo que, y ahora digamos, el agua pública, la luz suministrada por la corporación pública son inexistentes. Si nosotros no tuviésemos nuestra manera de proceder, como dirían los jesuitas, pues estuviéramos sin agua y sin luz. ¿Ok? El agua es gratis. Ahora, la cisterna que te trae el agua a la casa cuesta $100, 90, 50. Entonces, esa es la tragedia de los grandes abismos en los que nosotros estamos metidos, que no se resuelven con burocracia. Por eso yo le tengo muchísimo miedo que en este momento digan, no, 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 en nuestras manos ese Estado providencialista sí puede resolverlo todo, porque a mí me parece que no. No, totalmente. Y ahorita acabas de poner el perfecto ejemplo, Venezuela. Ciertamente, cuando hablamos del common law, cuando hablamos de la costumbre, cuando hablamos que el derecho debería ser el derecho de los jueces, pero detrás de los jueces existe, no hay un tema político como está detrás, por ejemplo, de los diputados o de los senadores, dependiendo del país en donde estemos, que es en el caso de la ley. Detrás del derecho de los jueces estamos nosotros realmente, ¿no? Porque los jueces funcionan razonan en función de las máximas de experiencia, funcionan no según su más íntima convicción, le está prohibido al juez usar su conocimiento privado, existen límites al razonamiento del juez y límites naturales para evitar el arbitrio del juez, o mejor dicho, sí, el arbitrio y manejar o regular. O sea, está compensado de alguna manera al capricho. El capricho Exactamente. pues puede, si es racista, condenar, digamos, desde su punto de vista racial, porque, digamos, hay una tensión que se da allí respecto de la tradición y respecto de la comunidad de pensamiento de los jueces, me imagino. Me imagino. El libro de Jordan Peterson se llama Mapa de Sentido. Vale la pena, pero es un libro de verdad para leerlo como Con cuando uno calma. compra una botella de whisky cara. Y entonces uno se la toma un traguito, pasan 3 meses, se toma otro traguito, etcétera. Así voy yo con eso mientras leo otras cosas, digamos, con mayor dinamismo.
Pero bueno, sí, miren, a mí lo que me aterra en este momento venezolano, y por eso es tan importante los llamados de atención de los think tanks, en este caso de SEDICE, en este caso en la asamblea anual de SEDICE, que corresponde a su, dice, 40º aniversario. Está bien. Me aterra el contraste del providencialismo, del momento político venezolano, en donde se eh, dejan de lado todas estas reflexiones y de nuevo estamos, o están casi todos, yo no, detrás, corriendo detrás del líder del momento. ¿Ok? Líder del momento que además está rodeado de otros respecto de los cuales, la verdad, hay que decirlo, no hay comunidad de pensamiento. Tú llegas y le preguntas a María Corina, ¿qué opinas tú sobre, qué sé yo, tal tema? Y le preguntas a Delsa, y le preguntas al otro, y 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 puedes tener 50 versiones del estado de legalidad y ninguna versión del estado de derecho. ¿Ok? Porque a la hora de ofrecer, entonces yo te ofrezco. Y ese es el gran peligro de este momento, porque llegados al gobierno, de nuevo entonces empezamos el nuevo ciclo de este voluntarismo estatista que tanto daño nos ha hecho. Porque además el que llegue allí, y esa es la valentía de Milei, esa es la valentía, que llegó y dijo, señores, no hay plata, punto. El que proteste tiene derecho a protestar, pero tiene que pagar los daños, punto. Si yo tengo que viajar, viajo en avión comercial porque yo no voy a modelar mal, punto. ¿Ok? Pero es que en una situación de emergencia, el pensamiento convencional populista woke es yo te doy y después vemos. O sea, ese discurso trágico, el que dice yo no puedo pensar en el futuro si no tengo el presente asegurado. El discurso liberal sería el contrario. El, el presente está lleno de dificultades, pero no podemos transformarlo en la excusa para que no haya futuro. Claro, Hay que ponerse a trabajar, hay que crear las condiciones de marco para el sistema de mercado. Y es facilito. Aquí en Venezuela hay que derrumbar la legalidad obstaculizante a la empresarialidad. Hay que hacer una taquilla única. Si lo puede hacer el estado de Delaware, ¿por qué nosotros no? ¿Ok? En Miami uno puede montar una empresa sin estar, por pura computadora y después 3 o 4 comprobaciones. ¿Por qué aquí no? Porque aquí uno no puede registrar una asamblea por internet, porque al fin y al cabo el registro lo que hace es finalmente acumular tu historia. claro, Ni por qué decir ni por qué no decir. Es acuerdo, como dice Andrea, entre las partes. Si hay algún asambleísta que se siente perjudicado en sus derechos, pues él tiene que acudir a tratar de defender sus derechos, pero eso no es un tema de la notaría. Que hay posibilidad de fraude, seguro. Con eso tenemos que lidiar. Mientras tú y yo estamos grabando este programa, hay, digamos, unos 5 estúpidos dañando el monumento de Stonehenge en Inglaterra. ¿Ok? Aludiendo, quién sabe qué lucha. Pero la estupidez humana existe. El mal existe. Y yo creo que los liberales, en ese sentido, tienen que estar perfectamente prevenidos. Ahora, respecto a la estupidez, digamos, el grupo, o sea, frente a la estupidez, la fortaleza del grupo, ¿ok? Que es el que te permite a ti concentrarte en lo que decía Adam Schmidt. La gente tiene una especie de simpatía imaginativa y la gente no cree que es bueno estar fuera de los estándares del grupo. Y frente a la maldad, la ley. Pero la ley de Smith, digamos, la necesidad del Estado de ir contra aquellos que quieren hacerle daño a los otros y a lo que los otros piensan y al patrimonio del grupo. Porque ¿cómo es posible que 5 imbéciles estén dañando un monumento y otros imbéciles hayan dañado el cuadro
del rey Charles, y otros, digamos, vayan contra la Mona Lisa, o sea, contra lo que es valioso para nosotros, o que haya otros que agarren y correten a una mujer en las Ramblas de Barcelona y la quieran violar, o que haya otro que quiera golpear a un muchacho en una relación de fuerza contra la que no va a poder, o que haya otro que quiera robarte el carro. O sea, contra el mal, la justicia, contra la estupidez, la cohesión del grupo y, digamos, la simpatía imaginativa. Y para todos los demás, libertad, libertad y mercado. Y creo que está muy pendiente y creo que deberíamos de abordarlo en su momento. Bueno, ¿y qué hacemos con los perdedores? Con los que perdieron porque quisieron y con los que perdieron porque no pudieron. Bueno, eso debe tener una reflexión. Ayer veía una serie, Andrea, donde el tema que se planteaba era el siguiente. Se llama, por cierto, la recomiendo, una serie ligera que se llama El Residente en Netflix. ¿Ok? Yo no sé si tú eres de mucha televisión, me temo que no. Y entonces se plantea el siguiente caso. Una mujer adicta a las drogas por, por haber participado para comprarse las drogas en un experimento médico, termina con el daño renal que la obliga a un trasplante renal. Cuando va a hacer la cola, le dicen, esta no puede estar todavía en ninguna cola porque necesitamos 6 meses de limpieza de las drogas y ella no cumple con ese requisito. ¿Qué? Y porque si no es así, el trasplante puede correr, digamos, el peligro de fracasar y eso es un costo de oportunidad frente a otro que nunca se ha drogado y por lo tanto tiene más posibilidades de sobrevivir a un trasplante de riñón. Bueno, para el involucrado, la regla es la diferencia entre la vida y la muerte. Eso está claro. Para el grupo, es una manera de proceder. El grupo llama a la sociedad, porque reglas tiene que haber. Ahora, Sí. la pregunta está, ¿qué hacemos con los que pierden? Bueno, por eso es que en el largo plazo, la ética de la responsabilidad individual se tiene que imponer. Digamos, y su compensación, su balance es el grupo, porque hay que discutir sobre la vida y la muerte de la gente. Hay que discutir sobre valores importantes como la compasión y el altruismo y la filantropía, porque los hombres somos altruistas, compasivos, podemos hacer filantropía, o sea, nos preocupamos efectivamente de nosotros. De Estados Unidos es la mejor demostración de que la filantropía privada funciona, pero para eso tienes que dejar acumular, tienes que dejar que haya mercado. O sea, aquí ordeñan la vaca antes de que nazca. Entonces Sí. nunca hay vaca. De hecho, lo que acabas de, justamente este último punto que estás tocando sobre la filantropía privada es de lo que trata el libro Los más necesitados de Krause y de Venegas Lynch hijo, porque siempre se acusa a los liberales que promovemos como el sistema más competitivo y más flexible y en donde se desarrollan todas las potencialidades del individuo, el capitalismo. Bueno, hay unos perdedores, como tú bien señalas. ¿Y qué hacemos con los perdedores? Bueno, eso ya viene, ya hay una ética individual de cada quien, el no mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque el día de mañana también eso nos va a afectar. El día de mañana y hoy eso también nos afecta como miembros de un conjunto en el que esa persona también forma parte. Entonces, la filantropía privada supone ayudar al necesitado, al perdedor, bajo ciertas condiciones. Son subsidios privados, pero al ser subsidios privados no son herramientas para eliminar la independencia, la autonomía del individuo, porque si el subsidio fuera público del Estado, que es lo que hemos visto en los últimos años y en nuestros países, sirve para instrumentalizar al individuo, sirve para esclavizarlo, sirve para comprarlo o con la intención de comprar un voto. En cambio, los subsidios privados, que es de lo que va la filantropía privada, sirve para rescatar a un individuo y hacerlo autónomo e independiente dentro de una sociedad. También dentro del liberalismo y dentro del sistema, dentro del capitalismo, también hay una preocupación por los que pierden. Eh, eh, lo que pasa es que en el discurso somos transparentes al decir hay perdedores.
En el socialismo te venden una panacea al decirte que todos ganan a costa del Estado. En cambio aquí, pues te lo están diciendo, no, va a haber perdedores, pero esos perdedores supondrá como sociedad pensar tal vez subsidios privados, filantropía privada que demanda de cada quien. Y esta demanda de cada quien significa un esfuerzo. Y eso también lo tocaba Krause en su ponencia. Al fin y al cabo, todo se reduce a un tema cultural. Entonces, un tema de que no se elimine la cultura del esfuerzo, la cultura de la responsabilidad individual, la cultura de ser responsable de tu proyecto de vida y no de un caudillo, no de una respuesta venida de la nada que te va a venir a salvar, ¿no? Mira lo que es lo importante que es la educación. Los salesianos tienen un carisma especialmente orientado a ayudar a los jóvenes en la calle. ¿Ok? Y los salesianos construyen o, digamos, muestran su disposición a colaborar en los oratorios. Los oratorios eran lugares abiertos, una cancha deportiva, una iglesia, no sé qué, donde se recibían a los niños trabajadores de Turín, estoy hablando en vida de Don Bosco, del siglo XIX, ¿ok? Y allí, bueno, se les daba por lo menos, como dicen, un baño, una cancha para jugar, un espacio protegido, un momento de formación, un momento de oración y un plato de comida. ¿Ok? ¿Por qué hago esta introducción? Porque hay una persona que se formó en Venezuela en los Salesianos, ¿ok? En el Colegio Don Bosco de Altamira, que transformó, que su proyecto de vida, y no sé su nombre, su proyecto de vida se llama Santa en las Calles y Panagos, y es una fundación privada, ¿ok? Santa en las Calles creo que sale en diciembre y da regalos a los niños muy pobres. ¿De dónde saca los regalos? Bueno, de la gente que pueda aportar un regalo en buenas condiciones que permita, digamos, el reciclaje. Yo, por ejemplo, ahorita con mis hijos de 17 y 22 años, casi que estoy de rodillas y decía, coño, pero ¿por qué no salen ya de los juguetes? ¿Ok? Se los regalamos a otros. Y ellos, por supuesto, lo van haciendo, lo van haciendo. O sea que siempre es posible, sin que te cueste demasiado ayudar a otros. Ahora, el Panabús es un autobús que tiene unas rutas para atender a los indigentes de calle. Y por lo que sé, entonces, son 6 oportunidades, o sea, para 6 personas, porque, digamos, es una iniciativa de alcance discreto y el indigente tiene atención médica, atención psicológica, atención psicosocial como para evaluar su capacidad de reintegración, porque a veces me votó mi mamá, ¿ok? De esas vainas locas. ¿Ok? O me vine a Caracas a buscar trabajo y no tengo ni cómo pagarme la pensión. A veces es así. Y una ducha. Entonces le dan una ducha, un plato de comida, atención médica, atención psicológica, atención psicosocial y posibilidad de reinserción. ¿Ok? Bueno, para las 6 personas que en ruta, o 6 o 10 personas que en ruta tienen acceso a eso, eso es una maravilla. Eso es filantropía. Eso finalmente es canalización, digamos, de la necesidad. Pero te tengo una mejor. Yo tenía una alumna en el posgrado de DO, no la voy a nombrar, muy querida, que ella y 2 amigas más hacían en la mañana 30, 40 platos de comida de eso y los ponían en esos platicos de anime. Y salían en la calle y gente pobre que veían buscando, hurgando entre la basura, le daban el plato de comida. Sin demasiada institucionalización. Bueno, eso solo se puede dar si tú te sientes lo suficientemente libre como para poder hacer con tu vida y realizar los proyectos de tu vida y las ganas que la vida te da de hacer empresa, de hacer filantropía, de ayudar a otros, etcétera, etcétera. Entonces eso me parece importante, porque eso solo se da, digamos, en los microespacios, en las microfisuras de libertad, que todavía en ambientes francamente totalitarios se pueden Sí, vivir, se pueden vivir. Entonces, yo sí creo que si hubiese, digamos, más capacidad de, más posibilidad de emprendimiento libre, habría menos pobreza.
y habría, digamos, muchísimas mejores oportunidades de atender a los que pierden y a los perdedores, o sea, a los que no pueden, no han podido por razones de la circunstancia de la vida. ¿Ok? Y creo que ese es el camino que hay que seguir, porque el contraste con la opción pública es tenebrosa. Es tenebrosa. Bueno, es lo que hemos vivido estos 25 años, exacerbados porque antes teníamos algo parecido, un poco más tenue, sin el discurso violento, pero es lo que hemos vivido todos estos países. O sea, Allende no fue producto de la nada, ellos ya venían con un proceso, Argentina venían con un proceso con Perón, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero quise discutir, traer en este programa lo de la Asamblea Anual de CEDICE, celebrada estos días, por esta charla que nos ha permitido hablar de todos estos temas, sobre el Estado de Derecho, diferente del Estado de Legalidad, hablar sobre la calidad de las instituciones, ser críticos de la burocracia malentendida y llevarlo a nuestra realidad, y al fin y al cabo, pues nuestros temas liberales, ¿no? O sea, que dentro de la incertidumbre, porque no lo podemos saber todo, y, y de eso se basa la parte de las tesis liberales, pues la mejor forma para adaptarnos o para llevar a cabo nuestro proyecto de vida es con el libre mercado. Es así. Bueno, mira, en primer lugar, entiendo que tú fuiste la moderadora de ese foro y bueno, un magnífico reconocimiento a tu empeño y a tu labor libertaria. Y de verdad, nunca se me hubiese ocurrido alguien mejor para moderar ese foro. Así Gracias. felicito y felicito a dice. Creo que lo segundo es que a mí me produce mucho contentamiento que la serenidad, el absolutamente imbatible de Carlos Enrique Blon, un empresario liberal puesto a prueba y salió, digamos, de allí, de esas pruebas y una y otra vez enarbolando la libertad, pues siga siendo el presidente de dice. A mí me parece que es el, lo mejor que ha ocurrido después, digamos, de la presidencia gratísima y muy valiente de Rafael Alfonso, otro grande, otro empresario liberal grande. Bueno, no podemos olvidarnos de la mano que mueve la cuna de se dice que es Rocío Guijarro, que ha dedicado, no sé, de estos 40 años, por lo menos 38, 37 años, desde la, Exacto. desde la elección de se dice, tendrá siempre que agradecerle, digamos, esa inversión de vida completa de Rocío Guijarro a las ideas de la libertad, a veces en el marco de mucha incomprensión y otras veces incluso de mucho maltrato de quienes deberían reconocer en ella, digamos, su gran heroísmo y su gran dedicación. Y, y bueno, por supuesto, a todos los que creen en las ideas de libertad en Venezuela sin el tráfico populista que a veces vemos alrededor de esas ideas de libertad. Porque entonces tú ves y ahora todos son liberales, todos, todos. Y eso no es cierto, eso no es verdad. Lo que pasa es que gracias a trabajos como el de Cedice y de la gente que trabaja en Cedice, Andrea Rondón, Rocío Guijarro, Carlos Enrique Blón, Rafael Alfonso, el vicepresidente que Andrés, ¿cómo es que se llama? Albers, Andrés Halvorsen, Albers. Halvorsen y muchos otros, bueno, esas ideas han demostrado que son la tabla de salvación y de salida de un país que si no busca, digamos, salidas hacia lo liberal, pues no importa si es Maduro o cualquier otro, el nombre no importa porque, de nuevo, como lo dice, se dice, lo importante es la idea, lo importante es la idea. Sí, pero bueno, es eso. Bueno, gracias Andrea, a quien además su dedicación y compromiso. Andrea está, pero full, ustedes la ven ahí, full de trabajo, muy comprometida con su trabajo como debe ser. Y bueno, igualito nos regaló poco más, poco menos que una hora para seguir nuestra costumbre de los miércoles. Así que el día que se te haga lindo, que todos tus retos de trabajo se te hagan fáciles y que bueno, y que sigamos contando contigo
en la difusión, explicación, promoción y pedagogía de las ideas de libertad. Y bueno, Amén. Gracias, Víctor. se dice que alguna vez me sacaron y como yo no soy rencoroso, entonces los, mis mejores felicitaciones, imaginables. Bueno, gracias y sigan viendo Aquí se habla libertad, Arrimados al Mingo TV. Suscríbanse, por favor, denle like al programa, escúchenlo. Agradezcan como siempre en las redes a Andrea Rondón, a ella le gusta mucho. Saludos a todos, nos vemos en una próxima oportunidad.